La memoria colectiva es un proceso complejo en el que intervienen múltiples condicionantes, intereses, significados, temporalidades, contextos. La memoria es una construcción activa, no es nunca una repetición exacta de algo pasado, sino una reconstrucción permanente en un escenario de disputas de sentidos e interpretaciones. Este proceso involucra a todas las instituciones de la sociedad y a todos sus actores. La tarea es desmantelar los sentidos comunes que ocultan y silencian los crímenes perpetrados en nombre de la patria por parte del Estado y poner en evidencia las luchas y resistencias del pueblo, sin negar el conflicto, como condición necesaria para la comprensión del presente. Y entonces desechar miradas simplistas que se construyen con la existencia de buenos y malos, en la búsqueda de las condiciones en que fue posible la violencia política, la dictadura cívico-militar y el terrorismo de Estado. Cuatro ebrios se lo llevan al roquero. Queremos hoy rescatar que la lucha de los organismos de derechos humanos por la construcción de la memoria, verdad histórica, justicia y reparación social ante los crímenes cometidos por el Estado de facto fue una lucha acompañada, sostenida por un tejido social que se manifestó paulatinamente y de diversas maneras. En tiempos en que el pueblo sintió aires de libertad y los militares seguían ejerciendo el poder y el miedo, a pesar del terror, el tejido social empezó a reconstruirse. Deseamos traer a nuestro presente la memoria de esas luchas. A principios de la década del 80, la emergencia cultural evidenciaba la recuperación del poder popular como un hecho inevitable. La censura sufrida por artistas, intelectuales y periodistas no logra quebrar la resistencia cultural, por el contrario, la potencia cada vez más. Durante la dictadura, los escritores argentinos son excluidos del circuito oficial. Se instala la idea de que no existen textos de autores argentinos. Como respuesta y resistencia a este ocultamiento, se escriben 21 obras de teatro especialmente por un movimiento cultural que se llamó Teatro Abierto. En 1980, actores, directores y autores teatrales realizan reuniones clandestinas y preparan su salida a escena. El público respondió colmando las salas y transformando el hecho artístico en un hecho político. Lo que quisiera ver. Un imbécil no ve lo que podría ver. Al mismo tiempo, en nuestra ciudad empieza a funcionar la Escuela Municipal de Teatro, dirigida por uno de los pioneros del teatro independiente argentino, el actor y director del mitológico Teatro Platense La Lechuza, Lisandro Selva, por entonces también director de la Comedia Cordobesa. El eco del movimiento iniciado por Teatro Abierto resultó en una energía que promovió otras manifestaciones artísticas y culturales prácticamente revolucionarias. La cultura se las ingenió para seguir viva a pesar de la barbarie, y le siguieron masivos desfiles por la ciudad de Buenos Aires pidiendo libertad de expresión. Mientras tanto, la dirigencia política negocia con la Junta sus intentos de evitar que se ponga en evidencia los crímenes efectuados a través de una democracia tutelada. Los partidos políticos reaccionaban reclamando la democracia sin condicionamientos. El 23 de septiembre de 1982, más de 20.000 personas se manifiestan en la Plaza de Mayo pidiendo la aparición con vida de los desaparecidos y la libertad de los presos políticos. Los movimientos de derechos humanos ya están en acción para desenmascarar al terrorismo de Estado y reclamar justicia, cuando empiezan a aparecer las tumbas NN y el velo que cubre el horror del pasado comienza a desgarrarse. Aun cuando la gente estaba dominada por el miedo, no estaba sola. El acompañamiento cultural y político está en escena. En este clima opresivo, el fenómeno de la cultura rock en la Argentina aparece como una fuerza tremendamente poderosa. A partir de Malvinas, el rock en castellano se vuelve la música que moviliza multitudes de jóvenes, fenómeno inédito durante la dictadura.
Se impone una renovación desde lo estético, lo musical, la inclusión de la diversidad, la recuperación del cuerpo para el baile y la alegría. Se vuelve a vivir en la vida y no en la muerte. Todo esto se convierte en revolucionario. Los que se fueron, los que están en prisión. Hoy desperté. Desde el periodismo también hubo una corriente que apostó a una nueva estética y un nuevo mensaje, al tiempo que lo hacía más tolerable. Mientras publicaciones que representaban el modelo hegemónico solo mostraban los efectos del terror, otros medios como Humor, que fue el gran órgano de resistencia, Cerdos y Peces y El Porteño acusaban toda y cada una de las complicidades. En el cine empieza a aparecer las escenas de denuncia, cuyo mayor exponente lo constituye el film La Historia Oficial. Los organismos de derechos humanos ya no estaban solos para el año 82. Toda esta fuerza creativa es lo que sostiene y acompaña desde lo popular la lucha. Es decir, sobre el horror, la destrucción, la devastación, emerge una poderosa fuerza de creación que estalla con el mismo poder con que fue reprimida la vida. El arte acompañó a la política y a la militancia por los derechos humanos en su camino hacia la recuperación de los derechos. Se viene el estallido de mi guitarra, de tu gobierno también. Se viene el estallido, se viene el estallido. El 16 de diciembre de 1982 se realiza una marcha bajo la consigna "Que se vayan todos". El canto unificado es "Paredón, paredón" a todos los milicos que vendieron la nación. Más de 100.000 personas exigen la restauración de la democracia sin condicionamientos. Se convocan todas las organizaciones políticas, estudiantiles, barriales. La junta militar se estaba yendo, el pueblo se está organizando. Esta movilización terminó en represión y tragedia. Más poder sintió la multipartidaria para rechazar toda presión y exigir la entrega del poder el 12 de octubre de 1983 sin condicionamientos. Los organismos de derechos humanos, con las madres y abuelas a la cabeza, opusieron resistencia con su reclamo permanente e incesante, y no estuvieron solas. También fueron sumando dirigentes gremiales y estudiantiles. Se fortaleció la asociación entre abuelas y jóvenes en Hijos, y no se aflojó ni se afloja, porque si no se pierde. El nuestro es el único país de América Latina que tiene 200 genocidas procesados, el que más ha avanzado en materia de derechos humanos por la fuerza de las organizaciones y que ha logrado consolidar los derechos humanos como una cuestión de Estado. Es tiempo de revolución. La democracia tiene una fuerza directamente proporcional a la presión que se ejerció durante la dictadura. En 1983, el 30 de octubre, hubo un récord de asistencia a las urnas. Se había instalado la idea de que la democracia lo solucionaría todo. El transcurrir de los hechos nos mostró que es mucho más complicado que emitir un voto, que hubo y hay una sociedad para reconstruir, y es posible porque tenemos una experiencia que nos construye como un pueblo con memoria e identidad. Las tareas para empezar a desandar los caminos del terror fueron y siguen siendo infructuosas. Nos falta una generación y media, pero si hay algo que la historia reciente nos enseña, es que se sale del terror con creación, generando lazos colectivos, discutiendo y arribando a acuerdos, haciéndonos responsables de todos nuestros errores y limitaciones, pero dándole a la democracia más democracia y a los restos del naufragio más creación. Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Verdad, la Memoria y la Justicia. En la primera escuela media pública que tuvo la ciudad de Villa Carlos Paz, significando en esta elección lo que pudimos hacer más allá del terror. Fue el diputado Eduardo Terzi quien presentó el proyecto en la legislatura y corrió detrás de él hasta su aprobación, pero también a instancias de docentes que salieron a buscar alumnos, del señor Adolfo Santa Cruz, que prestó estos galpones hoy convertidos en escuela, de su primera directora, Delia Provinciali, de todos los docentes y alumnos que apostaron a crear y generar algo nuevo, donde antes no había nada.
De igual manera, y en la misma época, funcionó en estas instalaciones la primera escuela provincial de teatro, dándole continuidad a la escuela municipal, liderada por Lisandro Selva y Graciela Micheri. Es necesario y fundante que tengamos memoria del espanto, pero también del amor y la creación con la que supimos colectivamente salir del dolor y la pérdida para poder honrar la vida. Árboles y cielo, si cada noche siempre era una ausencia y cada despertar un desencuentro. Usted preguntará por qué cantar.